Generación y recombinación. En primer lugar vamos a ver cuál es el concepto de generación y recombinación de portadores. Vamos a hablar de la aparición de pares de electrones y huecos o la aniquilación de pares de electrones y huecos. Vamos a ver en primer lugar el caso de la generación. ¿En qué consiste la generación de portadores? Bueno, pues consiste en que un electrón que inicialmente estaba en la banda de valencia, en un momento dado va a ser capaz de ganar una energía suficiente para liberarse del sistema de enlaces y pasar a la banda de conducción. Al ocurrir esto, tras de sí, el electrón en la banda de conducción deja un hueco. Es decir, la generación de portadores produce un hueco en la banda de valencia y un electrón en la banda de conducción. Es decir, decimos que ha aparecido un par electrón-hueco. Sabemos que el hueco tiene carga positiva, el electrón carga negativa. Ese sería el proceso de generación. El proceso de recombinación es exactamente el opuesto. En el proceso de recombinación inicialmente tenemos un electrón que está en la banda de conducción y un hueco que está en la banda de valencia. Bueno, pues el proceso de recombinación tenemos inicialmente ese par de un electrón y un hueco. Lo que va a ocurrir es que el electrón va a caer desde la banda de conducción hasta la banda de valencia ocupando ese hueco. De manera que al final pues hemos perdido el electrón que estaba en la banda de conducción y hemos perdido el hueco que estaba en la banda de valencia porque pasa a estar ocupado por el electrón que ha descendido desde la banda de conducción. Por tanto, tenemos una aniquilación de un par electrón-hueco. Bien, estos procesos de generación y recombinación están ocurriendo constantemente en un semiconductor intrínseco en equilibrio. Constantemente hay algunos electrones, muy pocos, que son capaces de escapar de la banda de valencia y subir a la banda de conducción, y a la vez también hay electrones que caen desde la banda de conducción y ocupan un hueco en la banda de valencia. Recordemos que siempre lo que nos va a importar es la cantidad de electrones que tengamos en la banda de conducción y la cantidad de huecos que tengamos en la banda de valencia. Son los portadores clave para el transporte de corriente. El número de pares electrón-hueco que se generan por unidad de volumen y tiempo se llama tasa de generación y lo representamos por la letra G. Del mismo modo, el número de portadores aniquilados se representa por una tasa de recombinación R. Tanto G como R en equilibrio deben ser iguales. El mismo número de portadores que se genera es recombinado para que se mantenga constante la cantidad de electrones en banda de conducción y huecos en banda de valencia. En definitiva, cuando un electrón sube a la banda de conducción, es decir, ocurre un proceso de generación y un electrón pasa a estar en la banda de conducción, al cabo de un cierto tiempo sufre una recombinación y caerá de la banda de conducción a la banda de valencia, como veíamos en ese proceso. El tiempo promedio en el cual un electrón está en la banda de conducción, mientras tanto habrá un hueco correspondiente en la banda de valencia, se denomina tiempo de vida media. Y lo representamos por la letra griega tau. El tiempo de vida media va a depender enormemente de la calidad del cristal semiconductor. Cuanto mejor sea la calidad del cristal semiconductor, mayor va a ser el tiempo de vida media de los portadores. Vamos a ver cuál es la utilidad de los procesos de generación y recombinación desde un punto de vista práctico. En primer lugar, vamos a ver el fenómeno de la fotoconductividad. El fenómeno de la fotoconductividad está basado en la generación de pares de electrones y huecos por la acción de luz. Bien, imaginemos que tenemos una radiación luminosa, de forma que un fotón, una partícula de luz, incide sobre un material semiconductor. Bien, cuando ese fotón es absorbido por un electrón que estaba en la banda de valencia,
Si el fotón es suficientemente energético, permitirá dar un empujón al electrón de manera que salte a la banda de conducción y al pasar a la banda de conducción tras de sí pues ha dejado un hueco. Es decir, aparece un electrón y un hueco por la acción del fotón que fue absorbido por el electrón que estaba en banda de valencia inicialmente y pasa a la banda de conducción. Para que este fenómeno ocurra, la energía del fotón, la energía de la radiación luminosa, de la luz que está incidiendo sobre el semiconductor, cuya energía es la constante de Planck por la frecuencia, como ya vimos cuando estudiamos el campo electromagnético, que también lo podemos expresar como la constante de Planck, velocidad de la luz dividido por la longitud de onda de la radiación luminosa, debe ser mayor o igual que la energía del gap. Es decir, que la separación que tengamos entre banda de conducción y banda de valencia, para que el fotón pegue un empujón suficientemente grande al electrón para que logre liberarse del sistema de enlaces, si queréis, o saltar a la banda de conducción, que ya sabemos que en el fondo es el mismo concepto. Bien, cuando ocurre esto, en realidad lo que estamos aumentando es tanto la cantidad de electrones como la cantidad de huecos. Bien, vamos a suponer que la radiación luminosa produce una tasa de generación G sub L, que será el número de portadores generados por acción de la luz por unidad de volumen y de tiempo. Por tanto, el número de portadores generados por unidad de volumen será simplemente G sub L por tau, el tiempo de vida media. Bien, por tanto, esto será igual a la cantidad de electrones generados, que necesariamente es igual a la cantidad de huecos generados, porque cada electrón que generamos deja tras de sí un hueco. Si vemos el efecto que tiene esto sobre la conductividad, sabemos que la conductividad es igual a la carga por la concentración, la carga del electrón por la concentración, por la movilidad de los electrones, más carga, concentración de huecos por movilidad de huecos. Bien, este n va a ser igual a la concentración inicial que tuviéramos de electrones más los creados por el efecto de la interacción luminosa, y con P lo mismo, tendremos P sub 0 más los creados por el efecto de la interacción luminosa. Por tanto, si incorporamos estos términos en la ecuación, pues lo que vamos a tener que esto se puede expresar, simplemente se pueden hacer las cuentas de manera sencilla, y esto va a ser igual a Q n0 mu sub n más Q P sub 0 mu sub P, que corresponderá a la conductividad inicial que tuviera el material en condiciones de oscuridad, más Q delta de n mu sub n más Q delta de P mu sub P. Y este es el término de incremento de la conductividad que tiene lugar por la iluminación. En definitiva, ha aparecido un incremento de la conductividad que se puede traducir en un incremento de corriente. Si, por ejemplo, estamos midiendo la corriente que circula por ese determinado material en unas condiciones de oscuridad, al iluminarlo aumenta la corriente debido a que está aumentando el número de electrones y de huecos porque se han generado por este efecto de fotoconductividad. El efecto de generación producido por la luz que produce una fotoconductividad, mejor dicho. Este efecto tiene aplicaciones fundamentalmente por ejemplo, en las células solares, en la generación de energía mediante la iluminación. También en otros dispositivos como fotodetectores, que ya estudiaremos en el tema siguiente. El fenómeno opuesto es la electroluminiscencia. ¿En qué consiste la electroluminiscencia? La electroluminiscencia es la emisión de luz como consecuencia de la recombinación de portadores que tiene lugar por la aplicación de un campo eléctrico en un semiconductor. Es decir, lo que va a ocurrir va a ser que vamos a tener un electrón que bajo ciertas condiciones, un hueco, perdón, en la banda de valencia, y el electrón bajo ciertas condiciones, de conducción de corriente, por ejemplo, va a caer hacia la banda de valencia, va a ocupar este hueco y va a desaparecer de la banda de conducción. En cuando ocurre ese proceso, lo que le ha ocurrido al electrón es que ha perdido energía, cuando ha sido recapturado por el sistema de enlaces, que es lo mismo que caer a la banda de valencia. El electrón ha perdido energía y esa energía no puede simplemente desaparecer. Esa energía tiene que ser transferida o bien al semiconductor, calentándolo, o bien puede ocurrir que se emita un fotón. Es decir, que se emita radiación luminosa. Ese fotón no va a tener
va a ser radiación luminosa, va a ser luz, pero no de un color cualquiera, no de una longitud de onda cualquiera. ¿Qué longitud de onda va a tener? Pues va a tener una longitud de onda que corresponda a la energía del gap, precisamente, que debe ser más o menos la energía que ha perdido el electrón cuando ha caído. Es decir, esto va a ser igual a h por la velocidad de la luz dividido por la longitud de onda de la radiación luminosa emitida. Bien, por tanto, lo que va a ocurrir en ese escenario es que la luz que se va a emitir va a depender exclusivamente del valor del gap del semiconductor. Dependiendo de cuál sea el valor del gap del semiconductor, pues tendremos emisión de un color o de otro color. La aplicación inmediata de este fenómeno son los diodos LED o diodos emisores de luz. Bien, los diodos emisores de luz, esencialmente, ya veremos cómo funciona un diodo, pero simplemente lo que está ocurriendo en ellos es que hay electrones que se están recombinando, al recombinarse emiten fotones y la luz del diodo LED va a depender del valor del gap del semiconductor con el que esté fabricado. Por eso, pues dependiendo del tipo de semiconductor, de la luz, mejor dicho, que queramos, pues tendremos que elegir un semiconductor u otro y conformamos en ocasiones lo que llamamos ingeniería del gap. La ingeniería del gap es realizar una serie de procesos tecnológicos para conseguir un semiconductor que tenga un valor del gap que emita luz del color que nos interesa.